Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este nuevo tributo con Cecilia Levitt. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, encantado de nuevo de compartir unos minutos aquí contigo y los oyentes de Radio Sefarad para que nos hables de Ida Fink. Exactamente. A mí me gusta siempre contar cómo encuentro a este personaje. Y la realidad es que hace 2 años aproximadamente hice un curso aquí en Madrid de una biblioteca pública, lecturas del Holocausto. Bueno, nos dieron una serie de libros para leer y uno de ellos se llama Huellas, escrito por Ida Fink. Son cuentos cortos, 20 cuentos cortos, que de verdad que cuando los leí dije, qué maravilla, ¿no? Y yo no conocía el personaje y me pareció muy interesante que hoy yo cuente la vida de Ida, ¿no? Y cómo es que llega ella a escribir. Y entonces la vida de Ida comienza así. Ida nace como Ida Landau, en realidad ese es su apellido, y va a nacer en Zvaraj en el año 1921. Zvaraj es una ciudad de la actual Ucrania, pero localizada en la región de Galicia. Esta ciudad, Zvaraj, tenía una población polaca, alemana, ucraniana, rusa y judía. Era una comunidad muy, muy próspera, con personalidades muy destacadas, rabinos importantes, no solamente intelectuales, sino también artistas, o por ejemplo, precursores del teatro en Yiddish habían nacido allí en Zvaraj. Esta ciudad también tiene un importante patrimonio, es decir, castillos, monasterios, varias iglesias, bueno, que habían sido ya destruidos por el paso del tiempo y también por la despoblación. Es allí donde se va a criar, digamos, Ida Landau. La mamá de Ida, llamada Franziska Stein, tenía un doctorado en ciencias naturales y ejercía como profesora en un colegio. El padre, Ludwig Landau, era un médico y un psicólogo, ambos judíos, pero alejados del culto religioso. Estaban muy asimilados, digamos, a la sociedad polaca de Zvaraj. Vivían en un ambiente intelectual. Ida y su hermana Elsa, que nace un año después que ella, la verdad que reciben una educación como muy elevada, muy culta, con abundantes lecturas. Es una casa donde se habla polaco y alemán en la casa. Sin embargo, Yiddish prácticamente no se habla. Ida estudia solfeo, estudia música en el entonces conservatorio prestigioso de Lubov. Pero algo para mí muy importante que detecto es que ella habla de un antisemitismo ya antes de la guerra. Hay un antisemitismo como constante y que incluye leyes que restringían a los judíos, por ejemplo, algunas actividades o determinadas profesiones. Y además ella describe que la población polaca de Zvaraj, la ucraniana, rechaza a los judíos como, bueno, de manera violenta. Este antisemitismo, digamos, no la hace claudicar, ¿no?, de su proyecto de dedicarse a la enseñanza, de la música. Ella quiere ser una virtuosa del piano, ese es su sueño en realidad. Pero esta vocación, podemos decir que va a quedar definitivamente truncada por el inicio de la guerra, en septiembre de 1939, cuando Ida tiene 18 años. Yo ya he mencionado en otros programas el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos, que es el pacto de Ribbentrop-Molotov, que habían firmado en el año 39, que era un pacto de no agresión, pero que este pacto también tiene algunas cláusulas secretas
y una de ellas es que se divide Polonia. Con lo cual, Zvaraj, la ciudad de Ida, va a quedar del lado ruso. Se va a convertir ahora en zona rusa. Y por tanto, Ida va a abandonar para siempre el conservatorio de Lodz. Llegamos a 1941 y este tratado que acabo de mencionar, Hitler lo incumple, ¿no? Lo rompe. Y es así que se desencadena la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Esto ocurre en junio del 41. Por lo tanto, a los pocos días, los alemanes entran en Zvaraj y muy rápidamente van a crear un gueto para concentrar a toda la población judía. Francisca, la madre, va a fallecer de cáncer ese mismo año, con lo cual queda Ludwig, el padre, y sus dos niñas, sus dos jóvenes, estos van a quedar atrapados en el gueto. Vivirán en el gueto desde el año 41 hasta el 42. Y unos días antes de que sean deportados, ¿no? Deportados para su asesinato, consiguen hacerse de una documentación falsa que, bueno, probaría su condición de polacas arias, que podemos decir que el aspecto físico de las chicas eran ambas rubias, ojos azules, podían pasar inadvertidas en el lado ario, con lo cual tanto Ida como su hermana Elsa van a permanecer fuera del gueto y van a adquirir, podemos decir, personalidades clandestinas. Ellas van a vivir el resto de la guerra en una granja, haciéndose pasar por campesinas polacas. Y el trabajo que van a realizar en estas granjas va a ser realmente muy, muy duro. Ludwig, el papá de Ida, también va a pasar la guerra escondido en otra granja. De una comunidad de más de 3.000 judíos, tras la guerra en Zvaraj quedaron únicamente unos 60. Y yo creo que las cifras de la catástrofe hablan por sí mismas. Para entonces, bueno, los Landau, el Ludwig y sus dos hijas sobreviven a la Shoah, sobreviven a la guerra, pero se reagrupan, pero bueno, es demasiado pronto, ¿no? Como para alegrarse, hay muchos recuerdos, hay, bueno, pensamientos sobre la pesadilla que habían vivido, esto de deambular y hacerse pasar por otras personas. Esto es un tiempo, les lleva un tiempo, ¿no? Poder establecerse o volver a una normalidad. Ellos van a continuar viviendo en Polonia. Ida se casa en 1948 con Bruno Bronek Fink. Bruno Fink, a su vez, también era un superviviente de 4 campos de exterminio que había perdido en estos campos a toda su familia. Ya con 31 años, en 1952, nace su primera y única hija llamada Miriam. Y 5 años después, ya el año 57, Bruno, Ida y Miri emigran a Israel. ¿Por qué emigran a Israel? Sobre todo por el antisemitismo que sigue existiendo en la Polonia del régimen comunista. Y con ellos también va a partir su padre, Ludwig, ¿sí? Y su hermana Elsa, ambos también, por idénticos motivos, podemos decir, van a emigrar a Israel. La familia Fink se va a establecer en Holon, una ciudad en Israel. Ida va a aprender el hebreo, le va a costar muchísimo, es un idioma que prácticamente ella no conocía, y va a trabajar como bibliotecaria en una biblioteca musical. Y al mismo tiempo va a trabajar como documentalista en Yad Vashem. Es una institución oficial israelí que va a trabajar sobre todo por la memoria de las víctimas de la Shoah. ¿Qué va a hacer Ida ahí?
va a ayudar a recopilar testimonios de supervivientes de origen polaco. Ahora, volviendo a Ida, ella no logra contar su historia. Miren qué interesante, pasa mucho tiempo después de la Shoah y ella no tiene la fuerza suficiente para contar su experiencia o para escribir, ¿no?, sobre su experiencia. Yo pienso, ¿no?, ella que conocía tantos testimonios de supervivientes en Yad Vashem, ella no quiso prestar el suyo, ¿no?, hasta muchísimos años después. En 1971 va a publicar su primer libro llamado Un pedacito de tiempo y otras historias. Ida tiene 50 años. Y ella escribe, ¿no?, unas líneas de lo que significa contar. Ella dice, reconstruir esos días es una tarea difícil porque hay que atravesar los nebulosos terrenos de la memoria. Ella habla de que hay una niebla, ¿no? La niebla se despeja, se vuelve más densa, algunas veces la imagen resulta nítida, en otras hay lagunas. La reconstrucción de aquellos días es un laborioso trabajo que consiste en unir trozos y retales en un todo continuo, y especialmente es un trabajo lacerante. Ida va a escribir siempre en polaco. Ella va a decir, yo escribo en mi lengua materna, mi lenguaje es mi hogar, así lo dice, ¿no? Este libro, Un pedacito de tiempo y otras historias, va a ser un éxito de crítica y también de número de lectores, en especial en el mercado anglosajón. Y es así como en 1985 gana un prestigioso premio literario de relatos sobre el Holocausto. Estos premios son los premios Ana Frank. Y es ahí donde se inicia, podemos decir, un reconocimiento internacional de su valía, ¿no?, como escritora. Y aquí podemos decir que Ida tiene ya 60 años. Ella también fue una mujer muy comprometida con los problemas de su tiempo, porque rechazó toda clase de totalitarismo, denunció la persecución a los escritores polacos por parte del régimen soviético, y así, miren qué interesante, un poco en solidaridad, Ida prohíbe que su obra, que estaba escrita en polaco, se publique en Polonia, ¿no?, como un acto de solidaridad. En 1986 publica El viaje, que ya es una novela basada, sí, en su historia, ¿no?, en su periplo tras la guerra, que es otro éxito y merece, este sí se traduce a varios idiomas, incluyendo el español. Y ya en los años 90, 1995, ya es una escritora consagrada y va a recibir el premio de Yad Vashem por su labor de difusión de la memoria. Y finalmente, en el 97, publica Huellas, que es el libro que yo conozco y que yo leo en el curso de lecturas del Holocausto. Y como dije, es una serie de relatos y además tiene 3 piezas teatrales. Este libro también le va a valer como la admiración también de la crítica internacional. Va a ganar el premio Israel, que es un premio muy prestigioso en el Estado de Israel, y yo digo qué paradójico, porque es un premio para escritores que escriben en hebreo. Sin embargo, ella gana el premio aún escribiendo en polaco. Y por supuesto que este libro se tradujo al hebreo. Finalmente, Ida fallece en Tel Aviv un 27 de septiembre de 2011, cuando le faltaban apenas un mes para cumplir sus 90 años. Este libro, Huellas, ¿no?, estos relatos así cortos, introducen un tema para mí muy importante, que es el antes, el durante y el después de la Shoah. La mayoría de estos relatos se concentran en un periodo
de septiembre a diciembre del 41, cuando todavía la conferencia de Wannsee, donde se decide o donde se coordina la solución final, esta conferencia no se había llevado a cabo todavía, con lo cual ella va a escribir mucho acerca de estas matanzas, ¿no? De estas fosas comunes llevadas a cabo por los Einstein grupos, por estos grupos especiales de exterminio alemanes. Los historiadores lo llamaron holocausto por balas, porque son asesinados en estas fosas comunes. Y muchos de estos relatos recuperan ese momento y, como dije antes, también se va a ocupar del después, de estos supervivientes, ¿no? En una etapa como muy inmediata cuando acaba la guerra, todo muy marcado por el silencio y también marcado por el trauma. Ella dice en algún momento, jamás se sale de Auschwitz, pero no es que escribe un ensayo, sino que escribe ficción. Para ir cerrando este tributo, yo estoy muy contenta de dar a conocer a Ida Fink, así como yo no la conocía y me asombré y me alegré, quería que mis oyentes también pudieran hoy hacerlo. Yo, un poco para cerrar y a modo de síntesis, yo creo que todos los personajes de sus cuentos, que son supervivientes o víctimas, todos ellos luchan, ¿no? Con la memoria, luchan con el duelo, y lo que ella logra a través de esto es, bueno, un poco resucitar a estas víctimas, resucitar a los sobrevivientes, ¿no? Y traerlos aún con las secuelas, ¿no? de la atrocidad. Con lo cual, hoy he dado a conocer la figura de Ida Fink, pero también os recomiendo leer cualquiera de sus libros. En español tenemos Huellas y también tenemos El viaje. Y con esto me despido. Pues como siempre, muchas gracias, Cecilia Levitt, por compartir estas lecturas aquí en Tributo y también, por supuesto, la vida en esta ocasión de Ida Fink, tan interesante, tan intensa, a través de tu conocimiento que llegó gracias a esa lectura, que es todo un círculo. Las lecturas del Holocausto que colaboradores también como los Javis que decimos aquí de Radio Sefarad han desarrollado en las bibliotecas públicas de Madrid y también tienen un programa en esta casa. Así que gracias por mencionarlo también. Yo aprovecho, Alejandro, a saludarlos porque yo he aprendido muchísimo con Javier Aparicio y los Javis, nosotros lo llamamos, pero es un placer contar en una biblioteca pública con estos dos grandes profesionales. Bueno, desgraciadamente ahora por la situación de pandemia esas lecturas se están realizando online, pero también les invitamos a visitar sus programas aquí en Radio Sefarad y, por supuesto, les emplazamos a un nuevo tributo en estas memorias que construyen Historia de la Shoah contigo, Cecilia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro. מכל כאביי, מכל בדידותי.